Bienvenidos estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Esta es la clase magistral sobre inteligencia artificial. Un primer encuentro que aborda las generalidades de esta asignatura. Haciendo un pequeño preámbulo, les presento la idea inicial de lo que no se hará en la asignatura. No está relacionada con la idea de las películas que tenemos sobre la inteligencia artificial. No trata de crear máquinas que destruyan el mundo o que conquisten a la humanidad. No, simplemente estaremos dándole un enfoque basado en software, basado en programación, con algoritmos que permiten que los software que se desarrollen tengan características de inteligencia. Esta es la idea inicial de la asignatura. Entonces, no es afín a las películas, sino que más aterrizado al desarrollo de sistemas enfocados a la inteligencia artificial desde el punto de vista del software. Entonces, en nuestra asignatura de inteligencia artificial estaremos viendo las unidades temáticas que se muestran a continuación. Sobre todo una breve introducción. Abordaremos la ingeniería del conocimiento, el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo. Grandes temáticas generales que pasaremos en este semestre y en estos cursos orientados a la inteligencia artificial. Iniciaremos con una breve introducción, los conceptos que están asociados a la inteligencia artificial, objetivos que esta disciplina presenta, su historia y evolución, cómo se ha venido pautando a lo largo de la historia con los diferentes avances y descubrimientos científicos, modelos matemáticos, tecnologías que han hecho posibles ciertos avances y ciertos dispositivos. También veremos algunos paradigmas que nos sirven para entender hacia dónde vamos con esta ciencia, qué modelos podemos seguir, qué modelos se han implementado a la fecha. También hay distintas ramas de la inteligencia artificial que permiten especializar el enfoque o el conocimiento y las habilidades que posteriormente cada uno podrá desarrollar a mayor profundidad. Y también de la mano de la investigación y la aplicación de la IA y la ingeniería del conocimiento. En la ingeniería del conocimiento, como uno de los últimos temas básicos de la primera unidad, acá se estará ampliando desde el punto de vista de cómo necesitamos entrelazar la base de los sistemas, los datos, el conocimiento, la información que un sistema puede desarrollarse, cómo estaría este sistema integrado desde el punto de vista de las tareas, de los procesos que funcionan dentro de una empresa, dentro de un negocio o dentro de una organización en general. Entonces, el conocimiento necesario para la toma de decisiones, sobre todo en los sistemas basados en el conocimiento, anteriormente también habían conocido estos sistemas como sistemas expertos o sistemas inteligentes. Entonces, dichos sistemas se mejoran con los aprendizajes que vamos a tomar en este curso para desarrollar mejores sistemas que ayuden a la toma de decisión. Y pues bien, la ingeniería del conocimiento también tiene su historia, hay conceptos relacionados, hay clasificaciones
de estos mismos conceptos y modelos que se siguen. También hay metodologías que pueden aplicarse tomando como pauta lo que aprenderemos de ingeniería del conocimiento. También estamos hablando sobre reglas, probabilidades, hechos y diferentes sucesos que se pueden conocer con certeza o con un valor de verdad o probabilidad. Esto pues tiene sus ventajas y desventajas, y existen muchos métodos de desarrollo que podremos ir mencionando con algunas especificaciones de algunos de ellos que se pueden retomar en el desarrollo de sistemas informáticos. Veremos también ejemplos de estas aplicaciones o sistemas basados en el conocimiento. Avanzando también en la ingeniería del conocimiento, hablaremos de sus principios, fases de estas metodologías que existen, ¿verdad? Tenemos ahí en la presentación algunas de ellas con especialidades en el conocimiento y cómo este conocimiento se puede gestionar desde los mismos sistemas informáticos. Hablaremos también entonces de una metodología específicamente con sus ventajas, desventajas, su aplicación con el ciclo de vida del desarrollo de software y su construcción por niveles, para luego pasar a la unidad 3, que abordamos aspectos orientados al aprendizaje máquina, la ciencia de datos, conocida también relacionada con el machine learning y también con el aprendizaje profundo o deep learning, que son formas de programar algoritmos que ya están dados y que podemos implementar en nuestros sistemas para siempre tratar de darle el enfoque de aprendizaje con diferentes paradigmas, con tecnologías y aplicaciones y además lenguajes de programación que permiten aplicar aprendizaje máquina. Entonces, conceptos, teorías, lenguajes y bibliotecas que podemos implementar, que ya vienen desarrollados y que se aplican a la gestión de datos que ya tienen nuestros sistemas. Para ello hablaremos de paquetes, de APIs, de conjuntos de datos y muchas características que nos van a permitir aplicar aprendizaje máquina. Entonces aquí veremos categorías de este aprendizaje máquina y cómo se pueden aplicar dichos algoritmos en el desarrollo de nuestros sistemas. También hablaremos sobre el aprendizaje profundo, más detalle en esta unidad 4, y ahí hablaremos sobre ventajas y desventajas que requiere el hardware y el software que se vaya a usar. Hay frameworks o marcos de trabajos, también existen bibliotecas, existen proyectos de software libre o herramientas que se pueden utilizar en la nube para poder hacer uso del aprendizaje profundo, basado también en las redes neuronales artificiales. Entonces, entrando en materia, la inteligencia artificial, podemos observar que desde las mismas películas, la televisión, la ciencia ficción, la parte comercial de muchas empresas, la vemos en la vida diaria, en el rol que juega en la sociedad, en diferentes dispositivos que tenemos a mano, que podemos consultar, que andamos en nuestro bolsillo. Y entonces vemos importantes avances, pero también vemos que estos aparatos, dispositivos, software, pues también carecen de algunas otras funciones. Entonces, en este amplio mundo de la IA encontramos problemas, encontramos algoritmos, encontramos procesamientos de datos y vemos cómo podemos utilizar toda la tecnología para ir avanzando hacia un enfoque de inteligencia artificial. Entonces, en cuanto a los algoritmos, pues tendremos muchos tipos diferentes aplicados también a una gran variedad de problemas que son diferentes, tienen características distintas. Pueden ser que los algoritmos y los métodos aplicados funcionen en algunas circunstancias y en otras no, también dependiendo de la complejidad del problema que se esté abordando hoy en día. Entonces, como
algoritmos inteligentes que incluyen muchas tecnologías que hablábamos de las redes neuronales, el cómputo evolutivo, la inteligencia colectiva. También tenemos la lógica difusa y otras técnicas de las cuales se auxilia la inteligencia artificial, como son la combinación de diversas disciplinas, tanto de la computación, de la sociología, la biología, la matemática y otro sinnúmero de ciencias que aportan tanto a la teoría como a la parte práctica y al mismo modelado de herramientas que permiten abordar problemas o situaciones con un enfoque integrado. Entonces, un ejemplo, podemos ver que la línea de tiempo de la IA ha venido desde muchos años atrás con diferentes tendencias en su momento que fueron sorprendentes, desde máquinas de calcular, desde la prueba de Turing, también las conferencias iniciales cuando se propusieron el concepto de inteligencia artificial, modelos de programa que resolvían ciertos problemas matemáticos o de juegos, los primeros intérpretes que reconocían lenguaje escrito y un sinnúmero de proyectos de software, que se enfocaban en la solución de problemas específicos para diagnóstico médico, para detectar algún tipo de comportamiento o enfocados en algún tipo de recomendación, dada los datos que se poseían en su momento. Y finalmente, ya llegado a la actualidad, el aprendizaje máquina y el aprendizaje profundo. Entonces, la IA tiene muchos objetivos por cumplir. Algunos pues se han ido cumpliendo parcialmente y otros están pues por cumplirse, esperemos, ¿verdad?, en un futuro cercano o más en un futuro un poco de mediano o largo plazo, como por ejemplo software o sistemas que traten la deducción y el razonamiento para la resolución de problemas, la representación del conocimiento, que ayuden a planificación de diferentes procesos, tareas o procedimientos de forma óptima, software que ayudan o den seguimiento al aprendizaje y puedan valorar los diferentes niveles de aprendizaje de estudiantes o personas o los participantes de algún curso, clase o carrera, también como el procesamiento del lenguaje natural, bien sea escrito, hablado, imágenes, señas, pero que permita identificar no solamente letras, sino palabras, frases, el contexto, entendimiento del lenguaje para poder elaborar resúmenes y explicaciones, tanto escritas como en lenguaje natural, sintetizado por la misma computadora. También objetivos como movimiento y manipulación, los cuales los podemos ver en las películas, en las partes de las industrias que llevan robótica y partes de ensamble, movimiento, manipulación de piezas integrada con robótica. Entonces, esos son objetivos que también permite la IA ir avanzando en su cumplimiento. Además de la percepción, la creatividad y la inteligencia social o inteligencia en general, los cuales se han venido desarrollando por dispositivos como las cámaras de video o los diferentes tipos de sensores que permiten reconocer o detectar objetos, personas, cualquier entidad con ciertas características en el ambiente, en el entorno, en el mundo real, que la computadora pueda percibir y procesar, a su vez como detectar y clasificar, bien sean personas, vehículos, compradores en una tienda, o que permitan calcular distancia, velocidades de objetos como los vehículos, permita capturar o visualizar peatones en una vía y diferentes técnicas que van asociadas a la percepción.
también como la creatividad, que ya hemos visto que hay inteligencias artificiales combinadas con la robótica que permiten generar partituras musicales, permiten generar obras literarias, guiones para películas o escriben libros basadas en una cierta temática, pueden generar documentos de manera automática y sintetizada y resumida, y también pues permiten crear obras de arte, ya sea bien en pintura o en escultura. Todos estos son objetivos que la IA ha ido logrando paulatinamente y en ciertos momentos destacados. Entonces, principales objetivos se podrán ir observando a lo largo del curso y nosotros podremos obtener algunos conocimientos que los puedan aplicar sobre todo en la parte de los sistemas. Por tanto, la computadora va a ser nuestra herramienta principal de trabajo para poder desarrollar técnicas y aplicar otras ya desarrolladas para que se puedan aplicar en diferentes aspectos de la vida, de los sistemas, de las empresas o de los negocios, desde el punto de vista de los sistemas de información que ayuden a tomar decisiones, bien sean sistemas financieros, de atención médica, que ayuden a monitorear o a controlar o a dar seguimiento. Esto permitirá que cada vez la tecnología esté más presente y se pueda integrar en dispositivos de hardware, de software, hablando también en relación con el Internet de las cosas. La domótica, que sería la integración de dichos dispositivos inteligentes en los hogares. Entonces, estos sistemas informáticos que tradicionalmente se programan para realizar funciones, ya con la inteligencia artificial, dejan de ser tontos para agarrar ciertas características inteligentes y poder desarrollar tareas para las que no fueron originalmente programados. Es decir, le estamos dotando a estos software y a los sistemas informáticos ciertas características que lo puedan hacer, entre comillas, pensar, dado ciertos parámetros que puedan reconocer, interpretar o detectar según el código programado que se le haya indicado. En este caso vamos a pasar de la parte de los lenguajes de programación, que por lo general trabajan en condicionales lógicas verdaderas y falsas, a otros tipos de algoritmos que se basan en la parte estadística, matemática y otras disciplinas que permiten establecer otro tipo de comportamiento que diríamos inteligente. Ya no solamente es trabajar directamente con el hardware o el software o el sistema operativo de la computadora. En este caso, nuestra inteligencia artificial a nivel de software trataría de emular los sentidos de la persona. Si pudiéramos integrar en nuestro sistema cámaras, estamos indicando que estamos tratando de integrar patrones de imágenes, reconocimiento del ambiente, el entorno, a como lo hacen nuestros ojos, capturando imágenes, distancia, el mundo real 3D que nos rodea, para simular rápidamente el entorno y que la computadora, el software o todo el sistema puedan identificar todo lo que existe a su alrededor, distancias, temperatura, el clima, patrones que puedan ser percibidos por diferentes tipos de cámaras, ¿verdad? Y además integrarlo con otro tipo de entradas como serían sensores, códigos de barra, otras entradas que ya no son entradas comunes como el teclado o los eventos del mouse, y entonces eso nos va a dar la capacidad de tener mayor tipo de entradas de datos de diferente naturaleza, y estos van a poder ser capturados y procesados con un cierto razonamiento lógico con algoritmos de machine learning. Entonces, con estas características, la computadora y su programación con
estas técnicas podrá ir aprendiendo a hacer ciertas cosas de manera automática. Podrá tener unas capacidades de abstracción, de síntesis, de resolución de problemas, tratando de encontrar y de comprender ciertos indicadores que nosotros le vamos a tratar de programar y que pueda integrar en su procesamiento. Entonces, la lógica aquí es que a través de un sentido más natural, más intuitivo, la computadora deje de validar hechos verdaderos o falsos, como los códigos de los lenguajes de programación, para que luego pasen a reconocer patrones o entradas que permitan identificar, clasificar, pronosticar, diagnosticar, dar un seguimiento o un entrenamiento. Entonces, con esto nosotros trabajaríamos características de la inteligencia. Pero bien, la inteligencia no está claramente definida, ni en las personas, ni en los animales, ni en los seres vivos. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos dar inteligencia si no tenemos claro dicho concepto? Pues entonces podremos ver que la inteligencia le daríamos a la máquina habilidad de comprensión, de entendimiento, con capacidades para pensar y razonar, basado en ciertos temas específicos, que es como el equivalente a cuando una persona estudia una profesión, una carrera, y entonces comienza a adquirir ciertas habilidades de comprensión, de entendimiento, y puede establecer diagnósticos, análisis, como lo hace un médico, como lo hace cualquier profesional que tenga necesidades o haya aprendido ciertos pasos para pensar y razonar. Pero también podemos indicarle a la computadora algunas opciones para que libremente, digámoslo así, entre comillas, tenga cierta creatividad, habilidad, intuición, y pues estaríamos un poco más largo de llegar a la conciencia y la emoción. Entonces, la inteligencia no solamente va de la mano del conocimiento, sino también va de la mano de las emociones, expresarlo esas en formas artísticas o en la forma propia de saberse que existe. Esto último, pues la computadora va a estar un poco más lejos de saber que sabe y saber que existe, pero hay ciertos pasos que se van dando, sobre todo en la parte del razonamiento y en la parte del aprendizaje como tal. Entonces, sin entrar mucho en debate, pues pudiéramos decir que las computadoras pueden ser inteligentes desde cierto punto de vista, bajo ciertos criterios que nos permitan ayudar en nuestras tareas, sobre todo, como decíamos, en el aprendizaje automático, usando la lógica, en el desarrollo de juegos o en la solución para los juegos, o como contrincante contra personas. Entonces, el desafío realmente es que la computadora logre pasar como una máquina inteligente, que ese fue uno de los planteamientos que dijo Alan Turing en su tratado Maquinaria de Cómputo e Inteligencia, donde él allí propone la máquina de Turing o la prueba de Turing para identificar si una máquina tiene ciertas características o se le puede indicar como inteligente. Entonces, en esta prueba o test se contrapone a una persona contra una máquina, escondiéndolo, y solamente vía una terminal se le puede hacer un interrogatorio y la persona no distingue si está tras una máquina o tras una persona. Si esta persona entonces es engañada por la máquina, entonces pasa la prueba de comportamiento inteligente. Entonces el interrogador puede hacer un juego de preguntas vía texto para no poder escuchar audio, sino vía una consola de interfaz escrita poder interactuar. Y si la persona no distingue,
entre máquina o persona, se asume que la máquina es inteligente. Entonces, esa es una prueba muy básica de las pruebas de Turing. Pero ya pues 73 años después han habido muchos avances en la inteligencia artificial y algunas características han podido ser eludidas y puede confundir a algunos interrogadores y saberse confundidos en cuanto a identificar si está tras una máquina o tras una persona. Entonces, con esta prueba se trataba de no desviarse, no utilizar ningún método confuso, eliminar cualquier sesgo y que solo sea vía contenido y respuesta. Entonces, aunque esta prueba es vulnerable, pues es un primer indicio de cómo validar que las máquinas fueran inteligentes o no, con cierto nivel pues de certeza en cuanto a sus preguntas. Entonces, Alan Turing comentaba la posibilidad de construir programas inteligentes ya desde 1950 con las bases de tener cierta capacidad y complejidad de computación en cuanto al diseño y al desarrollo de ciertos componentes tanto de hardware como de software que permitirían emular la inteligencia en aparatos. Entonces, para ello se pudiera haber llegado a lo que son las máquinas inteligentes, pero estas máquinas solo pueden hacer exactamente lo que se les programa para hacer y no van a poder hacer acciones originales o llamadas inteligentes. Entonces, algunos sistemas que en su momento fueron clasificados como sistemas expertos trabajaban para áreas de diagnóstico o de redes neuronales profundas, entre otros casos. El argumento de la informalidad en el comportamiento también es otra característica de la inteligencia. Entonces, no teníamos por cómo crear reglas ni cómo decirle a una máquina exactamente qué hacer bajo diferentes circunstancias. Las personas tienen su capacidad de decisión, su libre albedrío, libertad para actuar o para reaccionar en diferentes situaciones según un criterio que a veces pudiera ser razonable o no. Y entonces eso determina un comportamiento inteligente. A diferencia de las computadoras, pues el cerebro trabaja con neuronas naturales y con los avances de la inteligencia artificial se ha tratado de emular lo que son las neuronas en las redes neuronales artificiales. En cambio, en la computadora, en vez de tener un cerebro biológico, se contiene un CPU, una unidad central de procesos, con su unidad de procesamiento lógico matemática. Entonces, no se compara el comportamiento que tienen las neuronas con las compuertas lógicas que solamente se encienden y se apagan. Dichos transistores pues son lo primitivo de las neuronas naturales, pero básicamente con ese enfoque es que se ha tratado de llegar a una inteligencia artificial en las computadoras. Entonces, más allá de estas compuertas lógicas, lo que se requiere es tener un cierto nivel de inteligencia de acuerdo a la programación y en este caso de acuerdo a los algoritmos de aprendizaje máquina que se vayan a implementar y que de acuerdo a eso la computadora pueda sugerir ciertas decisiones a tomar según la rapidez con la que la computadora muestre alternativas de decisión. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, la computadora y los software sobre todo van a tratar de modelarse y predecir reacciones basados en lógica y basado en hechos conocidos. Entonces, estos programas que muchas veces con las técnicas tradicionales son rígidos, necesitan mayor flexibilidad por la tendencia que tiene la IA de no conocer toda la información y de tratar de emular la
libertad que tiene la persona de decidir. Entonces, de ahí han surgido ciertos modelos, ciertos lenguajes que pueden ayudar en esta limitación que tienen los programas y tratar de tener un poco de flexibilidad para lograr inteligencia artificial. Entonces, hay que tener conocimiento, tratar de automatizarlo, aunque no todo es posible, pero la máquina debe tratar de resolver ciertos problemas en un camino correcto y con un enfoque determinado por las condiciones analizadas. Entonces, los problemas del mundo real son complejos y no siempre se pueden solucionar, pero existen técnicas y combinaciones de técnicas que pueden ayudar a solucionarlo mediante el aprendizaje máquina.